Bueno, vamos a tratar de explicar en este video el método de análisis del riesgo, un estudio R y R para atributos. En ese estudio, una cantidad M de operadores puede ser, ¿verdad? En este caso son 1, 2, 3, 4 operadores. Van a evaluar cierta cantidad de piezas, en este caso 30, clasificándolas como 0 o 1. 1 es una pieza aceptable y 0 es una pieza inaceptable o se rechaza. Entonces lo primero que se hace es, bueno, tomar los datos, ¿verdad? Se recomienda para 30, o sea, más de 30 muestras. Este método debe hacerse con más de 30 muestras. Eso es lo que se recomienda. Vamos a tener un experto y 3 operadores. El experto no se va a equivocar, ¿verdad? Porque siempre va a tener el mismo valor en el experimento 1 que en el experimento 2 o en el ensayo 1 y en el ensayo 2, porque es experto precisamente. Entonces, por ejemplo, la primera pieza, el experto la consideró inaceptable o la rechazó, entonces le pone 0. En este caso, la muestra 5, el experto la aceptó, entonces vea que la primera columna del experto y la segunda columna del experto son iguales. Ahora aquí en operadores es donde podría variar. Entonces el operador A hace un primer ensayo, el operador B hace un primer ensayo y el operador C hace un primer ensayo. Y estos son los valores que tuvieron. El operador A hace un segundo ensayo, el operador B hace un segundo ensayo y el operador C hace un segundo ensayo. Entonces, les recuerdo, ¿verdad? Un 0 significa que la pieza se rechaza y un 1 significa que se acepta. Seguidamente lo que hacemos es sumar los acuerdos por fila. Entonces nada más en esta columna vamos a sumar todos los acuerdos que hubo. Luego vamos a seguir paso por paso como viene en el libro, ¿verdad? Para que se vayan, para que lo puedan hacer, digamos, cualquier otro ejercicio. Dentro de las recomendaciones para el estudio dice que hay que seleccionar las personas participantes, ¿verdad? Como hicimos en la clase. Seleccionar las piezas también, ¿verdad? Y pasárselas sin que ellos sepan cuál pieza es cuál. Y lo que vamos a hacer es comparar tanto lo que los operadores hacen entre ellos, o sea, en sus mismos, en cada uno de sus ensayos, por ejemplo, el operador A en el ensayo 1 y 2, vamos a hacer un análisis de eso. Lo mismo el operador B en sus propios ensayos y el operador C en sus propios ensayos. Y luego vamos a comparar entre todos cómo se comportaron, cómo se comporta el sistema de medición por atributos entre ellos. Entonces, vamos a comparar todos, entre todos, incluso el experto, ¿verdad? Porque el experto me va a dar un parámetro de comparación para ver qué tan bien están los otros. Entonces, lo primero que hacemos es, como les dije, calcular la suma de acuerdos, ¿verdad? En este ejercicio específicamente nos dicen que se presenta un estudio R&R para atributos que se realizó en una empresa de la industria automotriz, en donde después del proceso de inyección de resina, los inspectores revisan los productos para asegurarse que el producto cumple con los criterios de calidad. Entre los problemas que se tienen son los de burbujas de aire. Sin embargo, es frecuente que productos defectuosos no sean detectados por los inspectores, lo que posteriormente genera problemas mayores. Por ello se decide aplicar un R&R por atributos. Para ello seleccionan 30 piezas, como les dije, este es el mínimo aceptable para hacer un estudio de este tipo, de las cuales, con análisis más detallados, se sabe que 17 son defectuosas. La mayoría de ellas son con diferentes defectos, mientras que 13 piezas restantes eran piezas buenas. Se involucró a 3 inspectores, cada uno hizo ensayos para cada pieza y los resultados se muestran en la tabla. Entonces esto es lo que está en la tabla, ¿verdad? Entonces ya tenemos, vamos a enfocarnos primero solo en este sector, ¿verdad? Suma de acuerdos. Primero calculamos la suma de acuerdos, luego calculamos un valor AP, que en este caso es el número de posibles desacuerdos diferentes por pieza. Y lo vamos a calcular de la siguiente forma, con esta fórmula.
¿verdad? Vamos a ver si la puedo acercar un poco más. Vamos a utilizar esta fórmula. O se utiliza la combinación, ¿verdad? Pero al final la que nos interesa es esta, donde K es el número de evaluaciones a las que es sometida cada pieza. Entonces, cada pieza, ¿cuántas evaluaciones se somete? Pues cada pieza se somete a 8 evaluaciones, 2 del experto, 2 del operador A, 2 del operador B y 2 del operador C. Una vez que calculamos el valor K, para calcular a P, ¿verdad? Los posibles desacuerdos diferentes por pieza, entonces utilizamos la fórmula. En este caso, 8 por 7 dividido entre 2, y eso me da 28. Entonces ya tenemos los posibles desacuerdos diferentes por pieza, que son 28. Ahora, siendo P el número de piezas en el estudio, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas piezas tenemos? Pues 30, ¿verdad? Son 30 piezas en el estudio. Vamos a calcular el total de posibles desacuerdos, ¿verdad? Aquí son posibles desacuerdos diferentes por pieza. Aquí es el total de posibles desacuerdos y vamos a utilizar esta fórmula. A sub T es igual a A sub P por P, donde P es el número de estudios, el número de piezas en el estudio. Entonces, de acuerdo, utilizando la fórmula y utilizando los valores que ya tenemos que AT es, A sub T es AP 28 por P, que es el número de piezas, 30. Ahora pasamos a el tercer paso, que es hacer un análisis del nivel de desacuerdo. Ok. Al analizar el nivel de desacuerdos, lo que vamos a, en este caso, vamos a tener, como son 8 posibilidades aquí, entonces sabemos que si en la suma de acuerdos me da un 0, quiere decir que todos estuvieron de acuerdo. En este caso, por ejemplo, en el 1, todos estuvieron de acuerdo en que la pieza era inaceptable. Ahora, un valor de 8, lo que me da es, también todos estuvieron de acuerdo en que la pieza era aceptable, ¿verdad? Entonces, esto, el 0 y el 8 me indica que todos los operadores en ambos ensayos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Ya sea en que era inaceptable la pieza o en que era aceptable, que es el caso del 8. Y lo vamos a colocar aquí. Una forma de verlo, yo lo hago más sencillo así. Ponemos de 0 a 8, 0 y 8, ¿verdad? Son 0 desacuerdos. Ahora, vamos sumando aquí 1 y 7, ¿verdad? Le sumamos a esta columna 1 y a esta le restamos un 1. 1 y 7, ¿verdad? Después 2 y 6, va subiendo esta, va disminuyendo esta. 3 y 5, y la última va a ser de 4, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso de 4 es que hubo como una parte de, cierta parte de, consideraron aceptable la pieza y cierta parte la consideró inaceptable. Entonces, una vez que tenemos esto, ya lo dije, ¿verdad? El máximo es un 8 y empiezo y el mínimo es un 0. Y empiezo a bajar hasta que nos topemos en cierto número. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar para encontrar el número de pares en desacuerdo. Multiplico 0 por 8, 0. 1 por 7, 7. 2 por 6, 12. 3 por 5, 15. Y 4 por 4, 16, ¿verdad? Entonces, ya aquí tengo el número de pares en desacuerdo. O sea, en esta columna de suma de acuerdos hay 0 desacuerdos entre 0 y 8 en 16 piezas. O en 16 piezas no. En un número de piezas, ¿verdad? 16 piezas fueron 0 o fueron 8. 5 piezas fueron 1 o fueron 7. Una pieza fueron 2 o fueron 6. 3 piezas fueron 3 o fueron 5. Y 5 piezas fueron 4. Entonces, para calcular esto, lo que hago es contarlas de aquí, de la suma de acuerdos. Entonces, por ejemplo, voy a contar para que vean que está bien las que son 0 y 8. Entonces, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces son 16 que son 0 u 8. Y ese es el valor que pongo aquí. Vean que incluso aquí en esta hoja Excel, que yo creo que ustedes la tienen o se las voy a poner a compartir, lo que hago es contar si los valores de esta columna suma de acuerdos son 0, contar si los valores de esa columna son 1, perdón, 0 o son 8. ¿Verdad? 0 u 8. Y lo mismo hago para el resto, ¿verdad? Número de pares en desacuerdos, en este caso son 7, ¿verdad? Y cuento cuántos son 1 o 7. 1 o 7 aquí son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, dice. Vamos a ver, exactamente 5. Entonces lo que hago es contarlo en la suma de desacuerdos, como ya les dije. Una vez que tengo todos, ¿verdad? Vean, en este último, bueno, sí, en este último son 4 por 4, 16, exactamente. Y lo que voy a hacer luego para encontrar los desacuerdos totales es multiplicar 0 por 16, como se ve aquí en la fórmula, ¿verdad? 0 por 16, 7 por 5, 35, 12 por 1, 12, 15 por 3, 45 y así sucesivamente. Vamos a tener un número de desacuerdos totales de 172. Y aquí tiene que estar la cantidad de piezas, ¿verdad? Sumar la cantidad de piezas, que en el caso de nosotros es 30. En este caso, los desacuerdos totales son 172. Entonces, en este estudio que estamos haciendo, tenemos 172 piezas de desacuerdos totales. Aquí están puestos, en el libro lo denominan D sub E, número total de desacuerdos. Ahora vamos al paso número 4, que es calcular el nivel de desacuerdos del estudio. Y lo vamos a utilizar con esta fórmula. NDE es igual a D sub E entre A sub T, que ya lo tenemos de arriba, por 100. Entonces, tenemos que el DE, que lo habíamos calculado, es 172, y lo dividimos entre A sub T, que para nuestro caso era 840. Y nos da un porcentaje, ¿verdad? 20.48. Entonces, de acuerdo a esto, dice que no se hace exactamente igual que el R por atributos, pero nos da un parámetro. Por ejemplo, un 100% es que el sistema está pésimo, un 0% es que el sistema es perfecto, un 20.48 es parcialmente aceptable, aunque con oportunidades de mejora. ¿Se acuerdan que entre 20 y 30 era marginalmente aceptable, entre 20 y 10 era bueno y menos de 10 era excelente? Pues aquí tenemos que el nivel de desacuerdos del estudio es de un 20.48%. Eso quiere decir que nuestro sistema es parcialmente aceptable. Ok. Luego sigue calcular la repetibilidad. Entonces, la repetibilidad es entre operadores. Vamos a hacer un cálculo entre operadores. Entonces, para eso vamos a tener un operador experto, el operador A, el operador B y el operador C. Entonces, el operador E, como vimos al principio, es experto. Entonces, no se va a equivocar nunca. Por eso es un 0. ¿Cuántas oportunidades tienen? 30. Y el porcentaje de desacuerdos es un 0%. Ahora, el operador A, ¿cuántos desacuerdos tiene? Bueno, perdón. Antes de eso, necesitamos calcular la repetibilidad. Entonces, vamos a calcular la repetibilidad del experto, la del operario A, la del operario B y la del operario C. Entonces, primero la del experto siempre va a ser 0, ¿verdad? Ya dijimos. Si si estos dos, para calcular repetibilidad, si estos dos son iguales, le pongo un 0, ¿verdad? Y si son diferentes, le pongo un 1. O sea, si estuvieron de acuerdo los dos,
le pongo un 0 y si estuvieron en desacuerdo le pongo un 1. El experto todos van a ser 0, ¿verdad? Obviamente, porque nunca se equivocó. Y lo mismo vamos a hacer con A, ¿verdad? Vamos a determinar si son iguales el ensayo 1 y el ensayo 2. Si son iguales ponemos un 0, si son diferentes ponemos un 1. Y así sucesivamente con todos los operarios. Entonces aquí vamos a tener obviamente el experto, un 0, perdón. El operador A tiene 3 diferentes, ¿verdad? 3 diferencias entre sus ensayos. El operador B tiene una diferencia entre sus ensayos y el operador C tiene 4 diferencias. Entonces, lo vamos a colocar en esta tabla, ¿verdad? Donde vamos a poner cuántas tuvo el operador A, como dijimos, un 3, ¿verdad? Aquí donde está, vamos a sumar para calcular eso, toda la columna de repetibilidad para el operador A. Luego, para el operador B tuvo una y el operador C tuvo 4. ¿Cuántas oportunidades son? 30 para cada una, son 30 piezas, ¿verdad? Y el porcentaje lo vamos a calcular dividiendo la cantidad de desacuerdos entre las oportunidades, ¿verdad? Cada una. Entonces tenemos que para el operador A es un 10% de desacuerdo, el operador B un 3.33 y el operador C un 13.33% de desacuerdo. En general, para el estudio, la cantidad de desacuerdos, el porcentaje de desacuerdos entre el mismo operador fueron 6.67%. Ok. Ahora vamos a calcular utilizando un segundito, utilizando el número total de desacuerdos. Voy a ponerlo aquí. Número total de desacuerdos. Eso es el de rep, de subrep. Que en el caso de nosotros, ¿cuántos fueron? 8, de acuerdo a lo que dice aquí, ¿verdad? Fueron 8 desacuerdos. También vamos a ocupar para poder utilizar esta fórmula, que es el nivel de desacuerdos atribuibles a repetibilidad. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a calcularlo. Y para eso, para poder calcular esta fórmula, también voy a ocupar un O subrep, que es total de oportunidades. Que como vemos, el total de oportunidades son la suma de todas las oportunidades, que son 120. El número total de desacuerdos es 8. Y el nivel de desacuerdos atribuibles a repetibilidad son 6.67%. ¿Verdad? Lo mismo es igual. Entonces, lo mismo que el anterior, los valores n de rep van de 0 a 100. Y entre más alto es peor la repetibilidad. En este caso tenemos un 6.67% que nos diría que en cuestión de repetibilidad o el análisis de un mismo operador, ¿verdad? Sería un 6.67%. Podemos ver también que los operadores A y C tuvieron más discrepancias que el B y el experto, ¿verdad? Lo que dice aquí. Los operadores A y C tuvieron 10 y 13% de desacuerdos por repetibilidad. Mientras que el experto obviamente tiene un 0 y el que más se acerca al experto en este caso sería el operador B con un 3.33%. Entonces, ya ahí tenemos de los primeros resultados. Tenemos que la repetibilidad está bastante bien. El operador que más se acerca al experto es un 3.33. Los operadores que más se alejan son el A y el C con 10 y 13%.
Ok. Entonces vamos con el paso 6, que es encontrar reproducibilidad. Ok. La reproducibilidad o la diferencia sistémica entre operadores se calcula, ¿verdad? Viendo las piezas que tuvieron malas por semana. O por ensayo, perdón, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es cuántas piezas aceptó el experto en esta semana. Entonces sabemos, aquí abajo tenemos en la última columna, hacemos una sumatoria y tenemos que el experto, obviamente, aceptó ¿cómo es? Aceptó 13 en el primer ensayo y aceptó 13 en el segundo ensayo. Ahora, la operadora aceptó 14 en el primer ensayo y 15 en el segundo ensayo. Y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a poner en estos cuadros, ¿verdad? Número de piezas aceptadas por semana. Entonces, experto aceptó 13 y 13, ¿verdad? Porque esto nunca van a diferir con el experto. El operadora aceptó la primera semana 14 y la segunda 15. El B 19 la primera semana y 18 la segunda o el segundo ensayo. Y el C 9 la primera semana y 11 la segunda semana. Luego hacemos una suma de las piezas aceptadas, ¿verdad? Para cada uno. El experto aceptó 26, el A 29, el B 37 y el C 20. ¿Cuántas se evaluaron? Como se evaluaron 32 veces, ¿verdad? 30 aquí y 30 aquí, entonces hicieron una evaluación de 60 y calculamos un porcentaje por repetibilidad. Lo mismo, ¿verdad? Sería el total aceptadas entre el total evaluadas, ¿verdad? Y vamos a tener este cuadro. Como vamos a ver, el operador C es el más exigente, ¿verdad? Que es el que menos aceptó. Es el más bajo que los otros. El operador B es el más relajado, ¿verdad? Porque es el más que se la llevó la llevó más suave en el sentido de aprobación. ¿Verdad? Que no fue tan estricto. El operador A es el que está más cerca del experto, vea que está muy cerca, 43 a 48, entonces podemos ver que el operador es el que está más cerca del experto. Y podemos definir aquí, o podemos concluir que los operadores no evalúan las partes de la misma forma, ¿verdad? Porque tienen porcentajes diferentes. Entonces ahí tenemos ya necesitamos mejorar, puede ser el entrenamiento de los operadores y el método que ellos siguen para hacerlo, ¿verdad? Vea que aquí ya estamos comparando entre operadores. En las anteriores solo estábamos viendo en cada operador. Hicimos un análisis de cada operador por separado. Ok, y ahora vamos a calcular la reproducibilidad. En este caso, o sea, un valor más detallado por reproducibilidad, que es la interacción parcial de los operadores. Entonces, vamos a hacer este cuadro donde aquí vamos a poner qué tipo de operador, A, B y C. Y aquí vamos a poner E, A y B. Y vamos a empezar aquí en la tabla vamos a tener que hacer un trabajo bastante pesadito, digámoslo así. ¿Por qué pesadito? Porque vamos a hacer un análisis. Primero, el experto con el operador A en el ensayo 1. El ensayo 1 del experto y el ensayo 1 del operador A. Si son iguales, pongo un 0, como hicimos en la parte de repetibilidad. Entonces, por ejemplo, el experto, el ensayo 1 y el operador ensayo 1 son iguales, que 0. Entonces aquí es un 0. Luego analizo el experto, el segundo ensayo el experto y el segundo ensayo el operador. Entonces aquí los vemos que son 0 y 0. Entonces también es un 0 porque son iguales. El primer ensayo del experto 1 con el segundo ensayo del operador A. Entonces, el primer ensayo del experto, ¿verdad? Con el segundo ensayo del operador, eso es lo que quiere decir esto. Vemos que son iguales, entonces ponemos un 0 también. Luego, ya pasamos, ahora vamos del experto con el operador B. Primero, el primer ensayo del experto con el primer ensayo del operador B. Si son iguales, pongo 0, si son diferentes, pongo 1.
luego el segundo ensayo, el primer ensayo, el segundo ensayo del experto y el segundo ensayo del operador B, que eso es lo que quiere decir aquí, EB2. Y ahora el primer ensayo del experto con el segundo ensayo del operador 2. Primer ensayo del experto con el segundo ensayo del operador 2. Y el segundo ensayo del experto con el primer ensayo del operador 1. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, digamos, todas las combinaciones posibles de ensayos entre experto y operadores. Y vamos a tener este cuadro, ¿verdad? Aquí tenemos todas las posibles vinculaciones o las posibles comparaciones entre expertos, entre experto, operador A, operador B y operador C, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la combinación de el operador A con el operador B en el primer ensayo, la comparación el operador A con el operador B en el segundo ensayo, la comparación entre el primer ensayo el operador A y el segundo ensayo el operador B y así sucesivamente. Entonces vea que es un cuadro bastante grande. Como decimos, si la comparación que estoy haciendo es igual, digamos, si los dos aceptaron o rechazaron la pieza, entonces pongo un 0. Si es diferente, voy a poner un 1. Y entonces aquí es donde vamos a entrar a llenar esta tabla. Entonces, una vez que tengo eso, voy a comparar, a sumar todas las posibles comparaciones entre operadores. Entonces, este 34 es de sumar todas las comparaciones que se hicieron entre A y B, que son 34, como lo podemos ver aquí. Si sumo, vamos a ver cuáles eran, estas, 1, 2, 3, 4, me va a dar 34. 18 y 16, 34, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí va 34. Comparación entre E, el experto, y B, me va a dar un valor de 22. Comparación entre el experto y C me va a dar un valor de 16. Luego comparación entre el experto A y el B me va a dar un 28. El experto A y el C me va a dar 26. El experto B y el C me va a dar 38. Y al final puedo sumarlos todos y voy a tener 164 desacuerdos. Esta otra tabla, ¿verdad? Lo hago pero con el porcentaje, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el porcentaje? Porque cuando yo, o sea, el porcentaje lo calculo con respecto al número de oportunidades que tiene cada pareja de operadores. Entonces, ¿cuáles son los números de oportunidades? Por ejemplo, entre el experto y A, voy a tener 120 oportunidades. Lo mismo entre el experto y B, el experto y C, operador A y operador B, operador A, operador C, y operador B y operador C. O sea, por cada par voy a tener 120. Entonces ese es el valor el número de oportunidades que tengo aquí. Entonces, voy a agarrar el valor que tengo, la comparación entre A, E, el experto, y el operador A, ¿verdad? Y lo divido entre 120 y así voy a sacar estos porcentajes. Entonces, vamos a ver, el porcentaje de desacuerdo entre E y A entre el experto y el operador A es 28.33%. Entre el experto y B es 18.33% y así sucesivamente. Ahora, este total de desacuerdos no se hace sobre el 120, sino sobre el total. O sea, si yo tengo 164, que es el número de desacuerdos, ¿verdad? No lo voy a dividir entre 120 porque este es el total, sino que lo voy a dividir entre todas las posibilidades que hay, que son todas estas que hay aquí. Y si las contamos, ¿verdad? Son 720 posibilidades. ¿Verdad? Eso es lo que va aquí. El total de oportunidades de desacuerdo debido a reproducibilidad se calcula como la cantidad de piezas, en este caso es 30, por el número de parejas de operadores, en este caso son 6, ¿verdad? Son 6 parejas de operadores, por el número de ensayos, que son 2, y se multiplica por 2, ¿verdad? Según lo que indica el libro.
pero ya sabemos que son todas las posibilidades que hay en el análisis entre operarios por reproducibilidad. Ok. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular el nivel total de desacuerdos debido a reproducibilidad con esta fórmula de aquí. Entonces vamos a ocupar el número de desacuerdos, ¿verdad?, de la tabla. En este caso el total es 164 y lo divido entre total de oportunidades de desacuerdo debido a reproducibilidad, que es 720. Y voy a tener un 23%. Entre más desacuerdos entre parejas de operadores, mayor será el nivel de desacuerdos debido a reproducibilidad. 23% es relativamente alto. Igual, ¿verdad? 100 es pésimo y 0 es excelente. O 0 es perfecto. Entonces un 23% y está, digamos que marginalmente aceptable, si no me equivoco, será marginalmente aceptable. Y podemos ver que C es el que está más cerca del experto. ¿Por qué? Porque es el porcentaje, el menor porcentaje de desacuerdos lo tienen el experto y el operador C, ¿verdad? Luego tenemos una tabla, ¿verdad?, aquí de resumen. Donde tenemos por repetibilidad, tengo un 6.67 y reproducibilidad un 23%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en cuestión de repetibilidad estoy relativamente bien, ¿verdad? El problema que tengo es en reproducibilidad, o sea, entre la comparación entre operadores, ¿verdad? El total es 20.48, como habíamos dicho. Entonces, así es el comportamiento que tenemos. Ahora, también podemos analizar la repetibilidad de acuerdo al porcentaje que habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Obviamente el experto tiene un 0%, el operario da un 10%, el operario da un 3.33, el operario C 13.33, para un promedio de 6.67. ¿Cuántas piezas aceptó el experto? 43, A 48, B 62 y C 33. Entonces, mejorar la consistencia entre operadores B y C. ¿Por qué entre B y C? Esta es una de las conclusiones. Porque son la diferencia más grande que existe, ¿verdad? Vea que hay mucha diferencia entre lo que dijo C y lo que dijo B, ¿verdad? Y tenemos que el que está más cerca del experto es el A, ¿verdad? Es muy mano suelta, digamos, acepta muchas piezas. Y es muy estricto, acepta muy pocas piezas. Y estos son los promedios. Entonces, esta sería la forma de realizar un estudio por análisis de riesgo para R&R por atributos, ¿verdad? Entonces, les voy a poner la clase en mediación virtual para que puedan estudiarla.